Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Eso está claro en la Biblia. Y es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos. Y es incondicional porque la incondicionalidad es una parte esencial del amor. ¿Escucharon eso? La incondicionalidad es una parte esencial del amor. Cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. Voy a hacer esto por ti porque yo sé que en algún día tú harás algo también por mí. Eso no es amor, eso es un negocio. Pero el amor, para que sea amor, tiene que ser incondicional. Y ese es el tipo de amor incondicional, el que Dios tiene por nosotros. Romanos capítulo 5. Y hermano, para mí es muy importante que nosotros escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo que dice la palabra de Dios no concuerda con nuestros sentimientos más íntimos del corazón, nosotros tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndome a mí mismo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, en la mente de Dios, Él nos veía como impíos, nos veía como pecadores, nos veía como sus enemigos. Dios nos amó sin condición alguna. Ahora debo hacer la aclaración que eso no quiere decir que nuestro Dios actúe de una manera antojadiza o arbitraria. No. Existe alguna buena razón de por qué Dios escogió a unos y no escogió a otros, pero esa razón está en Él, no en nosotros. ¿De qué estamos hablando cuando utilizamos el término elección incondicional? Esto no quiere decir que Dios va a salvar a la gente sin importar que vengan o no vengan a la fe. Hay condiciones que Dios decreta para la salvación, siendo una de ellas poner nuestra confianza personal en Cristo. Pero esa es una condición para la justificación, y la doctrina de la elección es otra cosa. Está relacionada a la doctrina de la justificación, pero cuando hablamos de la elección incondicional, estamos hablando en un margen muy estrecho de la doctrina de la elección misma. La pregunta a este punto se convierte entonces en: ¿sobre qué base Dios escoge o elige salvar a ciertas personas? ¿Es en base a alguna reacción prevista, respuesta o actividad de los elegidos? Es decir, muchas personas que tienen una doctrina de la elección o predestinación lo ven de esta manera: que desde toda la eternidad Dios nos mira a través de todos los tiempos y sabe de antemano quién va a decir sí a la oferta del evangelio y quién va a decir que no. Y en base a este conocimiento previo, aquellos quienes Él sabe que cumplirán con la condición para la salvación, es decir, de expresar la fe o creer en Cristo, sabiendo que hay quienes cumplirán con esa condición, es en base a eso que luego los elige para salvarlos. Así que elección condicional significa que la gracia electiva de Dios es distribuida por Dios en base a alguna condición previa que los seres humanos ejercen por sí mismos. Mientras que en la idea reformada
se llama elección incondicional, es decir, que no hay una acción previa o condición cumplida por nosotros que induzca a Dios para decidirse a salvarnos, sino que la elección se basa en la decisión soberana de Dios para salvar a quien Él se complace en salvar. Ahora, nos dirigimos a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 9, donde encontramos una discusión de este difícil concepto. En Romanos 9, a partir del verso 10, leemos esto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí, en el capítulo 9, el apóstol Pablo está dando su exposición sobre la doctrina de la elección. Él había tratado esto extensamente en el capítulo 8 y ahora está ilustrando su enseñanza acerca de la doctrina de la elección, regresando al pasado del pueblo judío y mirando en las circunstancias que rodearon el nacimiento de los gemelos, Jacob y Esaú. En el mundo antiguo era costumbre que el hijo que nace primero recibiría la herencia o la bendición patriarcal. Pero en el caso de estos gemelos, Dios invierte el proceso y da la bendición no al mayor, sino al menor. Y el punto que el apóstol explica aquí es que esta decisión no es en base a algo que hubieran hecho o de algo que ellos harían. El punto es que la decisión no solo se hace antes de su nacimiento, lo que es evidentemente obvio, sino que lo que Pablo detalla aquí no es en base a lo que hagan bien o mal, sino que Pablo usa esta ilustración para mostrar que los propósitos de Dios prevalecen. De modo que esto no depende de nosotros, sino que solo se basa en la decisión soberana de la gracia de Dios. Dios ha hecho una elección. Eso está en múltiples pasajes de la Biblia. Efesios 1, del 1 al 14 nos dice 3 veces que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. 3 veces en 11 versículos. Pero luego si tú te vas a Romanos 8, 29 y 30, nos dice que nosotros fuimos elegidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. De manera que, de hecho, más que eso, nos dice que nosotros, a aquellos que el Padre predestinó, el Padre entonces a esos, aquello que el Padre conoció, a eso Él predestinó, a lo que predestinó, a eso Él llamó, a lo que llamó, a Él justificó, y a lo que justificó, Él entonces terminó haciendo ¿qué cosa? Los glorificó. Esa es una doctrina que no solamente está en Efesios, no solamente está en Romanos, está en múltiples pasajes de múltiples formas. Mucha gente tiene como un prurito, una incomodidad con el hecho de que sea Dios quien elija y no el hombre. Gracias a Dios que es Dios quien elige, porque si el hombre fuera el que iba a elegir, nunca hubiese elegido. Nadie busca de Dios, Romanos 3, 10 y 11. Entonces el hombre se hubiese ido a la condenación por completo. La raza humana entera perecería bajo condenación. Dios en su gracia hizo otra cosa. Pero esa elección es inmerecida. En otras palabras, cuando Dios elige a una persona, a un grupo de personas, ese grupo no tiene nada a su favor para que Dios considerara elegirlos. Él tendrá alguna razón que escapa, ¿verdad? En su sabiduría infinita, escapa a nuestro entendimiento. Pero lo que sí está claro es que no tiene nada que ver
con la bondad, con la benevolencia de esa persona o grupo de personas. Dios eligió a Israel como nación en un momento dado, pero luego le recuerda que Él los amó, que Él los eligió porque los amó. Y los amó porque sí, Dios dice, yo los amé porque yo, en inglés se dice, I set my love on you. Yo puse mi amor sobre ti. No había ninguna otra razón, porque tú eras el más pequeño de todos los pueblos. En otras palabras, tú tenías menos mérito que cualquier otro. Pero yo decidí amarte. Si tú puedes entender la doctrina de la elección, tan pronto tú la entiendas, la ve en cada página de la Biblia. Porque Dios eligió a Abraham y no eligió a su padre, no eligió a su hermano. Dios eligió a Moisés como líder y no eligió a ninguno de sus otros hermanos o familiares. Dios eligió a cada profeta del Antiguo Testamento y no eligió a nadie más para el oficio, y al mismo tiempo obviamente le dio salvación. Dios eligió a los discípulos y de hecho le dice en Juan 15, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Claramente se lo especificó, se lo dijo de dos formas. En la parte de manera positiva, yo los elegí; de manera negativa, ustedes no me eligieron a mí. Dios le cayó atrás a Pablo cuando Pablo iba camino a Damasco. ¿Y sabes qué? Tú no estabas buscando a Dios. Parecía en algún momento quizás que tú estabas buscando de Dios. No, Dios te estaba buscando. Dios te cayó atrás. Dios orquestó circunstancias en tu vida que pueden ir desde una enfermedad, un accidente, a una pérdida, el abandono de una persona, a un divorcio, una separación, circunstancias que entonces hicieron que tú sintieras de una manera más real tu vacío existencial. Pero todo eso estaba, detrás de todo eso estaba la mano de Dios. Y en eso entonces nosotros hacemos la distinción entre cuando Dios te eligió en la eternidad pasada y cuando tu salvación, por así decirlo en un lenguaje de hoy, se actualizó, se hizo presente, se hizo real. ¿Cuándo? El día que por la misma acción de Dios yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Pero yo pongo mi fe en Cristo Jesús después que Dios me dio el don de la fe. ¿Qué es lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Que la salvación es un don de Dios, un don es un regalo. Y que esto no es por obra para que nadie se gloríe. De manera que ahí tú puedes ver que ciertamente lo que ocurre es Dios elige y en el tiempo la salvación entonces llega a mi vida, pero se sabía que iba a llegar desde antes de la eternidad. Bendita elección la de nuestro Dios.